Hola, queridos amigos, queridos todos, aquí estoy de nuevo, que vengo a leeros un tema que está dedicado al concepto de madre. Es casi, viene como una segunda explicación que estaba aquí escrita sobre la madre cósmica, sobre la maternidad de padre, madre cósmica. Padre, madre, y el padre también, claro. El padre es, digamos, el concepto vital, el motor que lo pone en marcha, y la madre, la fecundidad que mantiene y que va generando la vida. He estado viendo el vídeo de la madre porque digo, a ver si es que es el mismo relato. La esencia es la misma, pero el relato es diferente. Está muy bien comentado. Ay, mira, me pongo hasta inquieta. Bueno, pues antes de empezar con él, como siempre, una invocación al Espíritu Santo, una invocación para que me ayude, para que me dé lucidez y a vosotros os penetre, enriqueciendo vuestra visión interior y exterior, y que pueda iluminar vuestra vida y vuestra percepción de todo lo cotidiano y de todo lo que sucede, porque esto incluso se puede trasllevar y trasladar a lo que pasa en la vida cotidiana, que todo normalmente pasa por dos cosas: como consecuencia de o para algo, o para generar algo, un porqué en nosotros, o como consecuencia de algo, de una necesidad nuestra, o como que algo nosotros hacemos para desarrollar o manifestar, o en fin, o dar lugar a algo, en fin. Así que aquí estoy. Esto se explica la maternidad. Dice aquí, voy a leer, que el Espíritu Santo os ilumine, porque ya os dije que esta fue una experiencia en un estado que me surgió de forma espontánea y no controlada, porque yo estas cosas no me las provoco en mí, sino que fue algo espontáneo, y digamos que fue un estado de conciencia que se desarrolló un poco en un estado de conciencia alterado que surgió en mí. Ojalá yo supiera estar educada para acceder a estos estados de conciencia, porque en esos estados de conciencia se vive y se alcanza sabiduría, no solamente una experiencia de intelecto, no, es una comprensión mucho más profunda, es un sentido de sabiduría como a nivel de mentalidad bíblica, que es conocimiento profundo de las verdades, de las realidades, no como conocimiento de lo que hay o de lo que surge o de lo que se estudia y se conoce, que es el conocimiento, que es el sentido conocimiento grecorromano. No, esto va en este sentido de sabiduría que tienen los orientales y nuestros hermanos, los hebreos y estas culturas así también, la camita y todos los semitas. Bueno, voy a leer ya.
La maternidad es un sentimiento que embarga el alma, llegando desde el espíritu, de donde parte y allí tiene su origen. Tiene su origen en el espíritu. La maternidad tiene su origen en el espíritu, incluso en los animales. Y hay veces que los animales rechazan a sus crías, porque su espíritu. Su espíritu y su entorno natural, hay una confluencia y entonces lo rechazan esas crías. Entonces, primera realidad. La maternidad es un sentimiento que embarga el alma, llegando desde el espíritu de donde parte y allí tiene su origen. Tiene un origen profundamente espiritual. La maternidad es una forma de vivir y de concebir la vida. La maternidad surge del espíritu universal, eterno y no nacido. Voy a volverlo a leer para que esto se haga cada vez más hondo y más profundo. La maternidad surge del espíritu universal, eterno y no nacido. De la maternidad cósmica brota la manifestación. Mirad qué concepto más profundo se va a desarrollar aquí. La maternidad, en general, es un reflejo emanado de la maternidad cósmica. Y que en muchos casos tiene vivo sentimiento universal. Porque las mujeres sabemos cuántas veces sentimos un amor maternal por personas que no son nuestros hijos y hacia situaciones que no pertenecen a nuestro núcleo familiar. Incluso también ahora ya está mucho más difundido a través de los vídeos de YouTube y de todo esto, como hay gatas que han alimentado y han amamantado a otras especies, y como hay perras que también, y lobas y eso, que han alimentado a otras especies, a otras crías de otras especies. Y como también una gallinita cubre y tapa a unos gatitos. Eso se ve también. Yo he visto esos vídeos. La maternidad en general es un reflejo emanado de la maternidad cósmica. Y aquí tenemos ejemplos. Que en muchos casos tiene vivo sentimiento universal. Esta maternidad humana cobija y protege al hijo concreto, pero también rebasa estos límites, derramándose, expandiéndose hacia otros hijos y otras formas de vida, animal o vegetal, a las que se prodiga cuidados maternales. Recuerda, vive y siente su maternidad cósmica según su despertar de conciencia. Mirad qué concepto se acaba de salir aquí al internet, tan profundo. Y ese concepto lo han vivido personas muy, muy especiales,
me estoy acordando del poeta Saramago, que tuvo el premio Nobel, que ha escrito muchas cosas en lengua española y también, por supuesto, en su lengua materna, que es el portugués. Su abuelo era un campesino y un pastor de el Portugal profundo y agrario, gente que vivía con muy pocos recursos, muy apegada a la naturaleza. Y hubo un momento en que el abuelo, que estaba Saramago, muy vinculado a su abuelo, porque vivió con él experiencias muy sabias y muy entrañables con los abuelos, el abuelo y la abuela. Pero ahora concretamente está hablando del abuelo. Y el abuelo se sentía mal. Y cuando estaba bastante enfermo, por no decir muy enfermo, y sabía que iba a morir, se levantó de la cama, se fue al campo y al huerto y se despidió de los olivos, abrazando a cada olivo, dándole las gracias y manifestándole su amor por toda la riqueza y cómo habían sido el olivo con sus frutos capaz de manifestar sustento en su familia. Y él no quiso morirse sin despedirse de todos y cada uno de los olivos. No sé los que serían, si serían 50 o 100 o no lo sé. Bueno, pero este hombre, que no era letrado y que no puedo afirmar ciertamente porque es que no me acuerdo, no lo sé, pero me parece que era analfabeto, según cuenta Saramago, pero no me acuerdo exactamente. Pero vamos, sí sabía leer y escribir de forma bastante elemental. No era una persona cultivada en el sentido de tener mucha cultura, mucha información, finura en su educación, pero la tenía en su espíritu. Su espíritu era profundo. Él, en contacto con la naturaleza, había vivido y se le habían desarrollado grandes sensibilidades. De manera que si no te brota de dentro, hay cosas que Salamanca no te puede aportar. ¿Qué dices? Si lo que la naturaleza no te da, Salamanca no te aporta. Por mucho que estudies en la Universidad de Salamanca. Eso lo dicen los españoles. Lo decimos nosotros. Dice, la maternidad es en sí ilimitada e infinita, como lo es su raíz y su origen. Es infinito, es eterno. No tiene su origen, no tiene principio. Brota y surge del mismísimo abismamiento, de Dios oculto y velado en las profundidades íntimas de sí mismo. Ya estuvimos hablando y explicando lo que era el abismamiento. Revisar el vídeo que era la madre cósmica. El espíritu de silencio, fuera del tiempo y anterior y al origen del mismo. Voy a leer este punto entero. La maternidad es en sí limitada e infinita, como lo es su raíz y su origen, que brota y surge del mismísimo abismamiento de Dios oculto y velado en las profundidades íntimas del sí mismo, espíritu de silencio, fuera del tiempo y anterior al origen del mismo, al origen del tiempo. Luego, en una pulsación eterna e
e indiferenciada, en el abismamiento de Dios, brota como afirmación de sí y desde el sí mismo y desde el sí mismo y el mismísimo silencio insondable que es del verbo ser, esencial, ontológico. Del mismísimo silencio insondable que es, brota y surge como el impulso y estremecedor de vida. Se manifiesta, se reconoce y vive en ese instante atemporal como yo. Una cosa es la ontología del ser y otra cosa es ya la autorreflexión reconocible en sí, que es el yo. Pensamiento, conciencia y voluntad, que es el poder. Allí mismo, en la atemporalidad, se reconoce así en sí, en el silencio abismado. Quietud, energía vital y reposada, y brota el yo desde sí mismo en sí. El yo, brotado de sí, desgarra el silencio, quietud, energía vital. Voy a leerlo de nuevo. No quiero seguir rápido. El yo, brotado de sí, desgarra el silencio, quietud, energía vital viva, abismada en sí. Es la expansión del abismamiento oculto y velado en las profundidades. Esto yo lo viví y lo percibí y lo sentí así. Esto es un fenómeno que los hebreos lo denominan el Tzimtzum, que le dicen la contracción. Bueno, pues muy bien, puede ser perfectamente, se puede manifestar y así asado. Es el mismo concepto. Desde ese punto de vista y yo desde cómo lo viví, pero que reconozco su similitud, que son, velado en las profundidades infinitas e íntimas del sí mismo. Voy a leerlo. El yo ha brotado de sí, desgarrado de sí, cuando se desgarra el silencio, quietud, energía vital, viva, abismada en sí. Es la expansión del abismamiento oculto y velado en las profundidades infinitas e íntimas del sí mismo. Surge, ya había enterado, ¿no? Surge el autorreconocimiento de la unidad. Y allí surge el autorreconocimiento de la unidad, que es fuera del tiempo y anterior al origen del mismo. Es anterior al origen del tiempo, del espacio y de la manifestación. Es la pregénesis. Allí, en esa pulsación, comienza el principio y es el origen del espacio-tiempo. Antes no estaba. En este autorreconocimiento no estaba el espacio-tiempo todavía. En la fisura del ser dentro del ser ilimitado y abismado, para él comenzar su carrera, su vida de plenitud en el espacio-tiempo que allí se ha abierto y que allí ha surgido.
Os lo voy a leer. En la fisura del ser y dentro del ser ilimitado y abismado es el comenzar de su carrera, de su vida, de su plenitud en el espacio-tiempo que allí ha abierto él mismo sobre sí en su interior y que allí ha surgido. Los hebreos le llaman el Sinsú, yo digo el espacio-tiempo. En esa explosión, pulsación de amor, libertad, en esa explosión, pulsación y contracción, expulsión porque y explosión, pulsación porque después eso se da lugar a la manifestación, a todo lo creado. Que la creación y la manifestación es mucho más compleja y más amplia que la creación, ¿eh? En esa explosión, pulsación de amor, es que viví ese sentimiento. En esa explosión, pulsación de amor, libertad y poder, el yo se fracciona a sí mismo en Padre-Madre cósmico. Surge el Padre-Madre cósmico. Y siendo el mismo, se separan ilusoriamente, porque siempre son uno, para crear y manifestar. De este instante atemporal y único, absoluto, infinito y eterno, surge y brota la génesis, el principio de todo origen. Allí surge el Padre cósmico y la Madre cósmica. Ya hay espacio-tiempo para la creación, manifestación de universos múltiples, sistemas galácticos y mundos. Ya hay espacio para la manifestación macro y micro, y para todo tipo de manifestación visible e invisible, las energías, las conciencias. Ya ha brotado el yo, dando lugar a la génesis, al espacio, al tiempo que hay en el ser, desde dentro del ser mismo, ya que el ser es lo único que hay, lo único existente, la unidad única y una en sí. Estos conceptos hay que empezar a hacerlos cotidianos y hacerlos carne en nosotros, trasladándolo a la vida diaria nuestra, porque si no, esto es una inutilidad, pero es sumamente importante y con una repercusión radical en nosotros y en nuestra vida y en nuestro devenir. Todo se expande, la vida se expande fractalmente en la fisura interna del ser. Ahora empieza la autocontemplación y el reconocimiento con la mirada interior de la observación y el proceso de comprensión del fenómeno interior. Voy a leerlo de nuevo, pero voy a seguir un poquito más. Que funciona y se ve a sí mismo como separado. Esto ya es ilusorio. Ahora empieza la autocontemplación y el reconocimiento con la mirada interior de la observación y el proceso de comprensión del fenómeno interior. Y el proceso de comprensión del fenómeno interior, que funciona y se ve a sí mismo como separado. Pero eso es ilusorio, porque, veréis, y así empieza, y así empieza todo a velarse sutilmente, la ilusión.
empieza a aparecer. Empiezan a aparecer ilusiones de percepción. Así empieza a velarse sutilmente y la conciencia se desliga de manera vaporosa desde la transparencia de la unidad consciente hacia brumas sutilmente matizadas, en degradación de luz consciente más densas y opacas, que gradualmente desembocan en la separatividad fragmentada. ¿Captáis? Si no, lo volvéis a poner, porque no quiero que se alargue mucho el vídeo, no sea pesado, porque el tema es denso y no quiero que la gente se aburra. En la separatividad fragmentada, que es solo un espejismo que oculta la unidad inmensa, infinita y absoluta. Por eso, si sabemos ver, observar y comprender una simple brizna de hierba o una humilde piedra, ellas serán capaces de elevar nuestro espíritu y nuestra alma a la unidad, porque todo es uno, que es única en simplicidad y pureza, sublimemente sabia, trascendente y atemporal. Contemplándola, viviéndola como realidad y sabiendo que el pensamiento que la atisba se siente desbordado por la unidad infinita y absoluta, que se capta y se percibe desde una conciencia individualizada y concreta, pero a la par imbuida en una realidad infinita. Allí surge la adoración, el asombro sin nombrar, sin calificar, sin conceptualizar. Solo en silencio se capta el eterno infinito vital, de la urdimbre absoluta e inabarcable. Allí surge la noche profundamente luminosa, de 1000 chispas de luz que penetra toda la trama y la urdimbre de toda la materia. Lo volvéis a pasar el vídeo. Es una multiplicidad que es donde se faceta la unidad. Dice, es la multiplicidad que es faceta de la unidad. Os pongo el ejemplo del abanico. El abanico es un objeto con una utilidad concreta, pero está formado por muchas facetas. Aquí lo tenéis. La materia también es vida, y toda la creación manifestación se muestra aparentemente individualizada. La manifestación se muestra y brota abriéndose desde la nanorrealidad subatómica hasta los universos siderales, que entre sí se superponen. Ya entramos física cuántica y astronomía. Se superponen, se ocultan, se oponen y danzan en el espacio-tiempo, en la ley del caos. Allí surge la manifestación, y eso es el surgir de la manifestación. De allí mismo el caos primigenio, de allí del caos primigenio. Ya lugar
y da lugar para la manifestación, y da lugar, que había puesto ya, da lugar para la manifestación múltiple, la espiritual, la energética, la mental psíquica y la oculta. Y de allí se desciende a la materialidad, que es más densa. Pero todo es unidad simple y compacta, interrelacionada, que nosotros percibimos como multiplicidad. Y la multiplicidad, en ella surge y se suscita la percepción ilusoria de la dualidad y el sentido erróneo, pero fortísimo, de la individualidad y la separatividad, que es un error ilusorio, que atrapa mentes y voluntades que hacen camino ya en el plano denso de la materia y en la ignorancia ilusoria, que atrapa también determinados planos mentales de baja vibración que condicionan la percepción en planos mentales fuertemente relacionados directamente con la materia. Pero que si se observa con atención y profundidad, todo está relacionado íntimamente, profundamente, descubriéndose la realidad holística, que en última instancia nos muestra la unidad, la realidad absoluta, que es una unidad esencial. Voy a leeros un poco porque veo que se me está echando el tiempo encima, pero quiero desglosarlo un poquito más despacio. Dice, de allí surge la manifestación desde el mismo caos, que tiene sus propias leyes, que aunque sean aleatorias, mantienen un cierto orden armonioso en sí, que es el caos primigenio, que da lugar para la manifestación múltiple, donde se desarrolla lo espiritual, la energética, la mental, la psíquica y la oculta, y de allí se desciende a la materialidad, que es más densa. Pero todo es unidad simple, compacta, interrelacionada, que nosotros percibimos como cosas múltiples, diversas, como multiplicidad. Y en la multiplicidad, en ella, surge y se suscita, brota, eso es suscitar aquí en este sentido, la percepción ilusoria de la dualidad y el sentido erróneo, pero fortísimo, de la individualidad y de la separatividad, que es un error ilusorio, que atrapa mentes y voluntades, que hacen un camino ya en el plano denso de la materia. Esto atrapa las conciencias, que atrapa las mentes, pero en realidad son las conciencias, porque la conciencia desarrolla una mente, no la mente influye, aunque se influye de forma mutua, pero en principio está la conciencia, y de la conciencia surge determinada mentalidad. Hay que saberlo poner en su orden adecuado.
de baja vibración que condicionan la percepción en ciertos planos mentales y fuertemente en la materia, pero que si se observa con atención y profundidad, todo está relacionado íntimamente y profundamente, descubriéndose la realidad holística, que en última instancia nos muestra la unidad, la realidad absoluta, que es una y unicidad esencial. Dios mío, gracias por esta revelación, por esta enseñanza que nos da. Gracias, Espíritu Santo. Pues nada, hasta el próximo día. Ser felices, disfrutar, divertiros dentro de lo que podáis porque se nos avecinan tiempos terribles. Ser felices. Y hasta el próximo día, Dios mediante. Os quiero, os espero. Y divulgarlo. Amén.